tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, que estamos arrancando este 10 de febrero, lunes, una nueva semana de información a través de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Como todos los lunes, hacemos un recorrido por los principales hechos, los publicados y los no publicados alrededor del planeta. En esta ocasión conversamos con el doctor Cairo Amador Arrieta. Humberto, que normalmente nos acompaña, está dedicado al primer Festival de las Artes, Rubén Darío. Que dicho sea de paso, está siendo muy exitoso. Cinco, ¿cómo se llama? Locaciones para el festival. Sí. El miércoles me va a tocar a mí ir a presentar el libro de Iván Uriarte. Que estuvo aquí con nosotros conversando sobre Rubén Darío. Y que viene, ya me dijo que viene también. Estuvo con nosotros hablando de Rubén Darío aquí en el programa. Sí, yo lo miré hasta primera vez que lo miré de corbata. Sí. Y en adelante, ¿cómo se llama? Que Villamanagua estuvo de corbata. Sí. También hablando sobre Rubén Darío. Él tiene... ¿Cuál libro van a presentar? ¿La hipertextualidad? No, fue un libro que se publicó en 1960, su primer libro de poesía. Ok. Que el Foro Nicaragüense de Cultura lo reeditó. Ajá. Y lo vamos a presentar también en Granada. Ya. Ok, ¿y a qué horas la presentan en Granada? A las 4. A las 4 en el convento. En el convento San Francisco. Está interesante el festival, hay bastantes cosas, no solamente hay libros, poesías, novelas, cuentos y publicaciones nuevas, sino que también hay danza, teatro, cine. Nosotros vamos a presentar en este festival el documental fílmico Gilbert, héroe del pueblo, sobre el héroe dominicano Gregorio Urbano Gilbert. Sí. Que ya presentamos en noviembre aquí en Managua en estreno, y ahora en el festival se va a presentar. Ya se presentó, por supuesto, en Dominicana, que fue una coproducción, en Dominicana, ¿verdad? Y en Dominicana logró su objetivo, que era declarar héroe nacional a Gregorio Urbano Gilbert. ¿Ya lo declararon? Ya lo declararon. Qué bien. En el año pasado ya quedó declarado héroe nacional. Incluso el puerto de San Pedro de Macorís lleva su nombre ahora. Mira, sí. Qué bien. Sí. Pues así las cosas. A ver. Bueno, yo creo que en esta ocasión comencemos por el vecindario. Sí. Porque además en América Latina tenemos mucho que hablar de El Salvador, fundamentalmente, de Venezuela y de Cuba. Y de El Salvador, una sorpresa, una actitud que no tiene precedente en la historia de El Salvador. Bukele francamente se tiró la cerca, todas las cercas a la misma vez. Debemos de tratar de ubicar a Bukele un poquito, aparte de que el hombre no tiene mucho control del lenguaje, ¿verdad? Y ya han sido varios sus errores en el extranjero, cuando está en uso de la palabra, en cuestiones oficiales, etcétera, hasta errores medio matemáticos, que la suma del total es mayor que la suma del total más una cosa de esa, ¿verdad? Sí. Y que popularmente se diría ha hecho varias cantinfliadas. ¿Cuál es vos te sabes la matemática, que la suma es? La suma de todos, me parece que era algo así como que la suma de todos es más que la suma de todos. Que todos por considerados individualmente, una de esas cosas. O que estaba aquí como presidente, pues, pero ha estado aquí, pero no como presidente, ahora estoy como presidente electo y ahora soy presidente, una de esas. Pero unas cantinfladas muy, muy serias. Pero bueno. Además de la selfie famosa de la ONU. Aparte de que ha tenido una actitud bastante negativa con Nicaragua, eso sea de paso. Si estuviera aquí Humberto diría que tiene el mal de Trump. Le encantan las redes sociales. Sí, es verdad, sí, ese. Bueno, pero con todo hay que decir de que comenzó en junio o julio del año pasado. Escasamente tiene 6 meses. Y también debemos de decir de que no fue parte de los partidos tradicionales, fue un fenómeno político toda su actuación. Eso tiene una ventaja, que él lo llevó a la presidencia,
y tiene una gran desventaja, que no tiene una organización sólida políticamente que lo respalde, que tenga presencia nacional en El Salvador. Con todo, ha tenido un porcentaje de aceptación alto, incluso hasta finales del año pasado rondaba el 80%, que es bastante y que ha sido relativamente consistente en sus 6 primeros meses, pero digamos que también es un gobierno que apenas está comenzando, ¿verdad? Sí. Apenas está comenzando y tiene su talón de Aquiles es la Asamblea Nacional. Y su talón de Aquiles es la Asamblea Nacional porque apenas tiene 10 diputados. Hay un total de 84 diputados en la Asamblea Nacional. Entre Arena y el FMNL tienen 60. Él tiene 10 y los 14 se dividen en los otros partidos, que no están con él. Sí. Por lo menos no todos. De manera que en su gestión gubernamental tiene la Asamblea, que no la controla. En la parte política social no tiene una organización social y política que lo respalde. Y tiene un problema increíble con las maras, que lo han tenido todos los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Siendo así esa situación, en un momento determinado en su campaña, él dijo de que estaban en contra de platicar con las maras. Cosas que efectivamente han hecho todos los expresidentes de todos estos lados. No ha sido consistente las pláticas con las maras, ni han sido muy determinantes sus resultados. Bueno, pero resulta que ahora él está platicando con las maras también, ¿verdad? Y eso no necesariamente es equivocado. Depende en cualquiera de los casos del contexto, del propósito, etcétera. Habría que considerar que las maras, más allá de ser un grupo delincuencial, se han convertido en una organización muy importante, delincuencial, evidentemente, pero sí una organización fuerte. Fuertísima. Con presencia en todo el país. En varios países. No, digo, refiriéndome a El Salvador, claro. Refiriéndome específicamente a El Salvador, con presencia en todo el país, claramente lo organizada. Lo que digo es que todas ellas sí, tienen un basamento común, desde Honduras hasta México. Sí, ¿Ah? sí. Por supuesto Estados Unidos. Eso te iba a decir, incluso Estados Unidos, pues por lo menos la costa oeste de los Estados Unidos que está... Así las cosas, ¿verdad? 2 características más de El Salvador. El Salvador es un país que tiene una de las mayores deudas públicas de América Latina. Según índices el Banco Mundial lo ubica en el cuarto lugar de América Latina. El Banco Mundial lo ubica en el 4º lugar. Y los indicadores del FMI te dicen que normalmente una deuda pública externa es más o menos manejable cuando estás alrededor del 40, 45%, 50% como una línea roja. Más allá vas a comenzar a tener problemas. El Salvador tiene 72% del PIB la deuda externa representa el 72%. La relación del PIB con la deuda externa, sí. Ese es el indicador, ¿verdad? O sea que es alta. ¿Ah? Y ahorita estás hablando de $109 millones, que es el objeto de todo lo que vamos a hablar. Es un préstamo que está discutiéndose en la Asamblea Nacional de 109 millones, que ha parado casi todo el asunto, ¿verdad? Estamos hablando también de una economía salvadoreña que tiene 29.000 millones de dólares en sus transacciones, ¿verdad? Así las cosas, entonces, este préstamo, que dicho sea de paso, dicen que es un préstamo que viene del BESIE. Y a mí me llama la atención porque el BESIE normalmente no presta para armas. Y esto es para modernizar las armas y las situaciones de defensa de la policía y del ejército. Pero en fin, más allá de eso, entonces, por un lado encontrás que estás en un tope en términos de que estás hablando de aumentar una deuda que ya está muy elevada. Y por otro lado estás hablando de que hay una confrontación
que había sido un tanto de bajo tono hasta ahora entre lo que es el legislativo y lo que es el ejecutivo. Y ya se habían dado roces como Bukele le endilga a los diputados con una rapidez muy temeraria, el adjetivo de corruptos, pero repetidos nientes veces, ¿verdad? Una de las cosas que hizo fue quitarle la escolta a la presidencia de los diputados y a otros que tenían escolta, diciendo de que es bueno que ellos caminen, que se muevan como se mueve el pueblo. Y si eso es bueno para el ganso, es bueno para la gansa también, ¿verdad? Pero no se lo ocupa, no lo hace. Dice Arena, en un comunicado de hoy en la mañana, de que han tenido noticia de seguimientos a diputados y miembros de su familia por parte de la Agencia de Seguridad de El Salvador y de la policía. Sí, no, incluso ayer y el sábado, ya varios diputados estaban hablando de eso, justamente de asedio policial y asedio de órganos de seguridad a los diputados y sus familias, sí. Ok, ya con esos precedentes, veamos cuál es el problema. Si querés hacemos la pausa y hablamos del problema después de la pausa. Regresamos en breve. Estamos hablando en Adelante Nicaragua, en este momento, sobre El Salvador. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus con el doctor Cairo Amador Arrieta. Estamos conversando acerca de la situación que se ha generado en El Salvador con el enfrentamiento del presidente Nayib Bukele con el legislativo por un préstamo de poco más de $100 millones para el cumplimiento de la tercera fase del control territorial, que es el plan Antimara prácticamente. Sí, y que va referido a modernizar los armamentos de la policía y el ejército, entre otras cosas. Pero bueno, entonces hablamos de una discrepancia entre la Asamblea y el Ejecutivo. Discrepancia que se expresa, entre otras cosas, porque el Ejecutivo no controla la Asamblea, está lejos de controlarla. En esa situación viene este préstamo, que se da un comité para valorar este préstamo. El FMLN rehúsa ser parte de esto. Arena es parte de esto, con 37 votos, pero en un momento determinado dice de que quiere darse tiempo para evaluarlo, porque necesita estudiarlo a fondo. Sí. En resumidas cuentas, no se aprueba. Así las cosas, hace el Ejecutivo Bukele, en uso del artículo 167 constitucional, numeral 7, convoca a través del Consejo de Ministros una sesión extraordinaria del Congreso para el día domingo. Con punto único aprobar el préstamo. Como punto único aprobar el préstamo. Pero además hace uso de una medida de excepcionalidad que nunca antes había sido usada. Ya comenzar con eso para tenerlo en referencia. Viene el domingo y el ejército se rodea la Asamblea, y no solamente la rodea, sino que se introduce dentro del edificio parlamentario, donde hay cantidad de fotos que muestran esta acción, y que yo no sé quién es el asesor de Bukele, pero eso inmediatamente te dispara la memoria colectiva, la memoria histórica, sobre todo del pueblo salvadoreño, que ha tenido tantos golpes de Estado y tantos gobiernos militares, y te da una sensación como que va a haber un golpe de Estado, como un golpe legislativo en este caso, ¿verdad?
Dicho sea de paso, no asistieron, solo habían como 20, 22 diputados en la Cámara. Sí. Pero ahí suceden varias cosas. A ver, el día sábado o el viernes se le retira la escolta policial al legislativo, sí, y se le pone la escolta militar, al edificio, no solamente a los diputados, sino al edificio. Y el domingo se meten no solamente al edificio, sino al salón de sesiones, no solamente incluyendo eso, la presidencia. No solamente, Bukele se sienta como presidente de la Asamblea. Sí. No olvidemos eso. O sea, una falta de respeto institucional como pocas veces se ha visto en América. Y lo interesante es que y constituye la mayor intimidación a un poder del Estado que se da, y sobre todo en El Salvador. Y lo interesante de todo esto es que de alguna forma se quita su famosa chaqueta que siempre anda. La chaqueta de la democracia que lo cobija cubre nada más aparentemente unas pretensiones fascistas de golpe de Estado, al legislativo, ¿verdad? Como que se está descubriendo de alguna manera quién es el verdadero Bukele. Así las cosas, llama ante la ausencia, ante la ausencia de quórum, ¿verdad? De quórum, llama a una nueva reunión el próximo domingo. Le vamos a dar a estos sinvergüenzas, dice, literalmente, y lo estoy leyendo del BBC de Londres. No, pero es que además ahí están los videos del discurso, pues. Así es, ¿verdad? Sí. De manera que le vamos a dar a estos sinvergüenzas 7 días, para que vengan, fíjate bien, para que vengan, sesionen y aprueben. Sí. O sea, ya condicionado. Es más, no dijo aprueben, dijo le den luz verde. Sí. ¿Verdad? Pero ¿qué es eso? Y si no, y aquí viene la parte toral de este asunto, en la Constitución está garantizado la insubordinación popular al tenor del artículo 87 constitucional. La insurrección popular dice literalmente. Insurrección popular dice literalmente. Entonces da la sensación de que el ejército y la policía son parte de esa insubordinación popular, que ya es un enredo. Porque tanto la policía como el ejército son apolíticos y en cualquiera de los casos son parte del Estado para mantener el orden público, no para subvertirlo. Uh-huh. De manera que te encontrás entonces frente a una dicotomía terrible en la política salvadoreña. Y como todo en la vida tiene respuesta, aumentarle a todo lo que hemos hablado, helicópteros sobrevolando la capital, sobre todo el área donde está, y aviones volando sobre la capital, aviones de guerra. De manera que tenés rodeada por el ejército la asamblea, el ejército metido alrededor de los escaños legislativos, helicópteros y aviones sobrevolando la ciudad. Hombre, ¿qué imagen te da eso al mundo? Y hasta American Watch, pues, y otros organismos han estado sorprendidos y han estado criticando la actitud de Bukele. Pero bueno, es interesante que dice, le damos una semana a estos sinvergüenzas. Estamos con el artículo 87, que es la insurrección popular, y amenaza de que si no vienen y además votan y le dan luz verde, ¿verdad?, pueden hacer uso del artículo 87. Y después da un llamado a la calma. Sí. Por favor. A ver, el artículo 87, además de llamar a la insurrección popular, define de qué se trata esa insurrección popular. Y entonces de lo que habla es de destitución de cargos de los funcionarios que no están cumpliendo, porque la insurrección tiene que ver con el incumplimiento de los funcionarios. Además, únicamente ese para destitución. Sí. Entonces, habla de la destitución de funcionarios que no están cumpliendo. Es decir, con esto lo que Bukele ha hecho es amenazar a los diputados que de no aprobar la ley del préstamo para la tercera fase del plan de contención, él los puede destituir.
Así es. Esa es la amenaza. Entonces ya eso ha traído varias reacciones dentro de El Salvador, especialmente dentro del legislativo, en que en la mayoría dice esto es la formulación de un golpe de Estado, al igual que se ha hecho en el sur de América, y me imagino que se refieren específicamente a Perú, donde el presidente disolvió la Asamblea Nacional. Como el ejemplo más reciente. Pero bueno, viene la Asamblea y riposta. Y dice, entre otras cosas, primero, una convocatoria para aprobar un préstamo no es una situación de emergencia nacional. Sí, que es lo que establece el artículo 167, que es del cual está agarrado Bukele. Exacto. Entonces, eso es primero es de excepción. Y aprobar un préstamo que está en la tubería normal no es ninguna excepción. Es más, hoy iba a estar eso en no tiene sentido. Estaba para tratarse el día de hoy, desde la semana pasada. Entonces lo que hizo la directiva, una de las cosas que hizo la directiva hoy, llamó a una reunión de urgencia y suspendió la reunión. O sea, ya un abierto... y contradicción en un enfrentamiento abierto, sí. Pero provocado por Bukele, ¿verdad? Bueno, entonces te dicen primero, no es emergencia, ¿verdad? Segundo, esta medida de excepción nunca se ha usado. Tercero, a la medida de excepción le está juntando una medida de amenaza con el artículo 87 de insurrección popular. Además, simplemente invocar efectos de seguridad no es suficiente como para que efectivamente se dé o se prevea o se encuentre el país en una situación de emergencia. En cualquiera de los casos lo decide la Asamblea misma, como primer poder del Estado. No, pero incluso la presidencia podría declarar la emergencia si ese fuera el caso, porque tiene la potestad para hacerlo, pero no hay ninguna declaración de emergencia. Es que el asunto es que no hay ninguna declaración de emergencia. Así es. Sí. Además dice, lo más importante en términos constitucionales, aquí hay una brecha, hay una lesión fuertísima al principio de separación de poderes, que es base del mismo sistema. De manera que juntar la convocatoria forzada, juntar la amenaza del 87 y ahora el hecho de que efectivamente todo eso en su conjunto tipifica una acción lesiva a la separación de poderes, que es fundamental en el sistema democrático de gobierno. Y además, impulsa al ejército y a la policía a delinquir. En el sentido, a sublevarse. En el sentido que los está motivando a una sublevación que no tiene nada de popular hasta el momento. Y eso te da una idea de cómo está relativamente esto. Ciertamente, esa medida, esa respuesta, que la encuentro totalmente lógica y racional, ¿verdad?, tiene que ver con respuestas del legislativo. Ya hay una moción, no sé si se ha aprobado, pero se está discutiendo en estos momentos, probablemente, o ya se decidieron, de hacer un juicio político, una especie de impeachment contra Bukele, que es la reacción del legislativo. Y además sustentada también en la Constitución. Sí. Y por de pronto, ese tema de los 109 millones no se toca, se suspende las sesiones ordinarias. Ahora, sucede una cosa, no sé si El Salvador tiene 4 poderes en el Estado, como tiene Nicaragua, pero sí tiene un tercer poder, que es el poder judicial. En la Sala de lo Constitucional estaba previsto que se tratara la inconstitucionalidad del reclamo disque constitucional que hacía el presidente Bukele y aprobar para ayer domingo medidas cautelares y suspender
la sesión extraordinaria convocada por el presidente. No fue así. Pero ya el Poder Judicial está metido en este problema. Es decir, ya no es solamente un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ya el Judicial está en medio. Pero además no fue así ayer. Sí. Hoy estaban de nuevo insistiendo sobre eso, pero además en dos vías. Una, alrededor del artículo 167, numeral 7, que es la convocatoria a asamblea extraordinaria por parte del Consejo de Ministros, y otra, en una interpretación clara, de lo que es el 187, de lo que es el 87, sí. Alrededor de la insubordinación popular. Pero en efecto, ya están los tres poderes. Ya están los tres poderes vinculados en una crisis, porque es una crisis. Pero atención, esto también, el legislativo es la cuna de la política y de lo social, y de lo político social. ¿Ah? Entonces, ya están los partidos, los grandes partidos, que dicho sea de paso, tienen capacidad de movilización nacional, están alrededor de preparar de alguna manera respuestas populares. Porque el domingo que la policía, que el ejército rodeó todo eso, hubo una manifestación de apoyo a lo que estaba haciendo Bukele. Que no fue una manifestación masiva tampoco. Sí, pero esa manifestación era básicamente los trabajadores del gobierno, no el Estado, del gobierno, citados por los funcionarios de gobierno, por sus superiores del gobierno, para apoyar al presidente Bukele. Manifestación al fin, sí, ¿verdad? Sí. Lo que digo es que a estas alturas, Arena, que tiene más de 30 diputados, y el FMLN, que tiene 30 o alrededor de 30 diputados, pero que además han mostrado ser de arraigo, independientemente de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con ellos. Ambos han sido partidos políticos de alguna manera tradicionales en los últimos 30, 40 años, han estado en el gobierno ambos, tienen organización propia ambos, tienen bases populares, sí, ambos. Tienen ¿verdad? Tienen estructura, etcétera, ¿verdad? Entonces están planteándose la posibilidad de el domingo famoso que viene, la bendita... el ultimátum. El ultimátum de responderle con manifestaciones masivas, multitudinarias en todo El Salvador. ¿Cómo va a ser? No tengo ni idea. Pero puede ser uno en Santana, otro en San Miguel, otro en San Salvador, etcétera, ¿no? Con la capacidad de parar el país. Sí. No nos olvidemos de eso, ¿verdad? Claro. Pero Arena, por ejemplo, también, que vos decís, bueno, del FMLN lo comprendés más, pues, porque es un movimiento que, a pesar de que Bukele en un momento estuvo coqueteando con el FMLN, se volvió un poco más a la derecha que Arena incluso. Entonces, pero vos podés decir, Arena, pues, están más cerca que largo. Pero Arena en estos momentos ya sacó un comunicado en donde llama a desmantelar de inmediato el proceso de autogolpe. Lo llama. Es que ese tema, el tema autogolpe, si querés hacemos la pausa y hablamos del autogolpe. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Saludamos a todos los que están en sintonía de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando acerca de la crisis que se ha generado en El Salvador por la pretensión del presidente Nayib Bukele de obtener un préstamo, la aprobación en la Asamblea Nacional de un préstamo para la reorganización, o más bien la renovación de armamento para las fuerzas de seguridad del país en el combate contra las maras. Y estamos diciendo de que la Junta Directiva se está pronunciando en estos momentos. Habíamos hablado de los argumentos del Legislativo en contra de las acciones estas, mencionando de que la seguridad, no hay un elemento de seguridad nacional en estos momentos, que es una lesión brutal a la separación de poderes y a la institucionalidad del sistema, y que además invocar esa medida de excepción no es posible en estas condiciones, en donde no hay elementos que la justifiquen, y que además es la primera vez que se hace.
Pero además de eso decíamos que Arena, específicamente, ya dijimos que el otro está platicando con sus bases y viendo qué tipo de respuesta da, más de cara a la acción que a los pronunciamientos. Pero Arena llama a desmontar de inmediato el proceso del autogolpe, llama a desmontar el ultimátum que el presidente le envió a la Asamblea Nacional, pero porque bueno, le vamos a dar 7 días más a estos sinvergüenzas, ¿verdad?, que se reúnan el próximo domingo para dar luz verde. O sea, no solamente que se reúnan, sino que se reúnan para aprobar. Y si consideran por condiciones económicas, sociales, políticas, que no es necesario aprobar eso, ¿qué pasa? Y para comenzar, y si no llegan, ¿qué pasa? Pero es que fíjate que lo peor de todo este asunto es casi un infanzón. ¿Ah? Mira la foto. Sí, este es casi un infanzón, porque sucede que en la Asamblea, la semana pasada, en la tubería de la Asamblea, es decir, de acuerdo al proceso de creación de ley de la Asamblea Legislativa en El Salvador, la comisión ya estaba lista para hacer una declaración o un dictamen favorable al préstamo. Bueno, no se sabe si era favorable porque no se supo. Era hoy. Hoy había sesión para tratarlo y el presidente de la Asamblea, Carlos Ponce, Mario Ponce, suspendió la sesión. Claro. Y la suspendió hasta nuevo aviso. Pero la suspendió por lo que pasó ayer. Correcto. Entonces, el punto es, si eso es así, peor todavía, porque si había una predisposición a aceptar el préstamo, ¿qué sentido tiene lo de ayer? Es que, espérame, estoy leyendo aquí de un medio salvadoreño, que había anunciado Ponce la semana pasada que luego de una sesión de trabajo, la más reciente, de la Comisión de Hacienda, se había llegado al compromiso de tener el dictamen favorable de los 109 millones para seguridad hoy, y que la votación se iba a llevar a cabo el jueves. Ni hoy ni el jueves. Sí, se suspendió todo. Se suspendió todo, sí. Y entonces, de nuevo, también Arena llama la atención de que hay persecución de diputados, hay acoso a diputados y a sus familiares, y que están altamente nerviosos porque una desestabilización del sistema, tan simple como eso. Uh-huh. Y de nuevo, en la opinión pública también, en algunos sectores, etcétera, que están altamente preocupados por la lesión institucional que eso implica, hablan entonces que el legislativo tiene toda la potestad, como ya además lo dijo el mismo legislativo, de iniciar un juicio político contra Bukele. Sí. El FMLN tenía una sesión este domingo, una convención este domingo, y la convención igualmente se manifestó sobre la situación del legislativo, ¿no? Y entonces rechazan, pues, la violación a la Constitución, dicen. Reitera el respaldo al grupo parlamentario del FMLN en la Asamblea, y dada la crisis que está siendo promovida y estimulada con propósitos altamente peligrosos, dice, para la vida institucional del país y que puede ser afectada de manera irreversible, hacemos un llamado como partido firmante de los acuerdos de paz al cuerpo diplomático, a los organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OEA, y a otros a estar vigilantes sobre la situación que sigue promoviendo fuera de la ley el presidente de la República. Es que hay otro aspecto para terminar este punto, que es que todo eso que está pasando en Costa Rica, en El Salvador, pone en riesgo toda la región. Sí. Desestabiliza a toda la región. Así como los sucesos de Nicaragua en abril y mayo, en términos económicos, por ejemplo, 12,000 camiones que venían del norte al sur y del sur al norte, representó una pérdida del 2.60% del PIB regional. Así, esta desestabilización política de El Salvador va a tener ramificaciones para el resto del área, pero ramificaciones no solamente económicas, sino políticas y sociales, fundamentalmente. Sí. Y esto de alguna manera afecta negativamente, primero, el sentido de la integración. Segundo, la estabilidad, que ha sido difícil de llevar a efecto y de controlar y de mantener. De forma que ese aspecto de la crisis regional no hay que perderlo de vista.
Porque aquí lo que estamos haciendo hasta el momento es enunciar qué es lo que ha pasado este fin de semana, pero estamos viendo los futuros posibles y potenciales escenarios que son muy, muy peligrosos, a no ser que Bukele tenga la capacidad de echar para atrás toda la serie de medidas que está asumiendo. Sí, es que el kit del asunto está en eso, en que Bukele eche pie atrás en lo actuado, ¿ah? Eche pie atrás y deje que las cosas sigan su rumbo normal, ¿ah? Para evitar el enfrentamiento, porque el enfrentamiento solamente va a llevar a una crisis, ¿ah? A una crisis que puede desembocar en un montón de cosas. Pero además es que parece que Bukele leyó El Príncipe al revés. No, con relación a sus adversarios políticos. No es divide y vencerás, sino que uno es los que te van a vencer. Sí, sí, pero mira, yo ahí veo entre las posibilidades río revuelto, ganancia de pescadores. Una de las cosas que los gobiernos en El Salvador, por lo menos los últimos 5 periodos presidenciales, incluyendo Bukele, han estado trabajando es la contención de las maras y no han logrado grandes efectos, ¿verdad? Lo más que han logrado es treguas. Y él se vanagloria de que efectivamente con relación a enero del año pasado, el año pasado tuvieron 1,000 víctimas menos. Perfecto, qué bien. Pero no es la primera vez que sucede. De hecho, ha sucedido muchísimo más, con muchísimo más peso la reducción. No es que 1,000 sea la gran diferencia, ni que sea la primera vez que suceda. ¿Ah? Sí, pero entonces aquí voy a esto. Es decir, a ver, ni el FMLN ni Arena tienen una estructura armada, organizada, como sí la tiene las maras. ¿Ah? Y en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Es decir, puede ser una gran oportunidad para las maras para aumentar su control en El Salvador ante la crisis institucional que pueda sobrevenir, me parece a mí. Por el otro lado, tanto el FMLN, que viene de la guerrilla, como Arena, que viene del gobierno autoritario, dictatorial y derechista de los años 80, ¿verdad? Tienen mucha experiencia en estos conflictos. Sí, ¿verdad? Sí, no, son ellos los que llegan al acuerdo de paz del 84 en Chapultepec. Y de armas no hablemos, sí, porque de repente comienzan a aparecer, ¿verdad? El problema es no llegar a ese punto. Uh-huh. Y por supuesto que en medio de ese río revuelto, algunos partidos pequeños creen que pueden crecer. Y las maras en especial, por lo menos consolidan lo que tienen. Así es. Es que a mí me parece que una de las reacciones o de los efectos más nocivos es justamente eso, que las maras logren mejorar sus posiciones. Y de cara al gobierno mejora su posición. Sí. Porque después de que pase todo esto, con un gobierno, con un Bukele ya más golpeado, le dice, aquí estamos, ¿verdad que necesitas hablar con nosotros al fin? Uh-huh. Sí. Realmente me parece que se enredó el presidente Bukele. Y complicó las cosas para El Salvador. Y ahora, American Watch, el Freedom House, etcétera, ya se han manifestado. Las Naciones Unidas ya se han manifestado. La OEA está incluso, no la OEA como institución, pero algunos de sus miembros están llamando ya a una sesión o la posibilidad de una sesión extraordinaria en el marco de la Carta Democrática, dicho sea de paso, ¿verdad? De hablar del problema de San Salvador. Hasta ahorita esta es una crisis que se ve venir, pero que no ha explotado. Sí. Tiene, a mi juicio, elementos para desenchufarse. Si no se desenchufa a tiempo, va a ser causa de mayores crisis y de diferentes tipos de crisis que va a afectar a El Salvador y a la región. Sí, andaba buscando aquí, porque me había parecido que la OEA oficialmente había mandado un mensaje diciendo, ¿cómo se llama? Llamando a ver, aquí está, no lo encontré, pero me parecía que había habido un llamado de la OEA
a calmar los ánimos, a bajar Hoy se tiene que... Sí. Es más, yo creo que todos los países centroamericanos deberían de tener algún tipo de posesión con respecto a esto, ¿no? Sí. Hasta el momento no conozco ninguna. Bueno, si querés nos vamos a... Sí, hacemos la pausa, cambiamos de tema. A regresar, dejamos en paz a El Salvador por un rato. Regresamos en breve. Sobre la situación en El Salvador, el secretario general de la Organización de Estados Americanos este domingo a las 10 de la noche, hora de Nicaragua, sacó un tuit donde dice haber conversado con el canciller salvadoreño y destaca el respeto del gobierno del presidente Bukele por la constitución y la institucionalidad, y además su compromiso con políticas de seguridad que han arrojado positivos resultados, dice el secretario general Luis Almagro. Esa es la mayor referencia que hay de la OEA, porque por ningún otro lado de la OEA hay otra referencia al tema de El Salvador. Sin embargo, sí se ha hecho con bombos y platillos una visita de Bukele a la OEA a propósito de su visita a Estados Unidos y su presentación en el Congreso de los Estados Unidos durante el discurso de la Unión del Estado de la Unión. Del Estado de la Unión de Donald Trump. Que dicho sea de paso, ahí estaba don Juan Guaidó. Sí. Parecía que se le adelantó a los Óscares, ¿verdad? Con alfombra roja y todo el caso. Y dicen que la USAID le dio unos dicen un préstamo, pero quiero corregirle. No puede ser préstamo. ¿Quién lo va a pagar? No es un gobierno constituido. Pues bueno, le dio 129 millones de dólares. Le dio 129 millones de dólares. Se llama donación para ponerle el nombre correcto. Le estás inyectando recursos para su acción política. Ahora, 129 millones para un gobierno que lo va a usar en proyectos, etcétera, etcétera, casi no es nada. Pero para alguien que no tiene gobierno, es un montonón de plata, ¿verdad? En cualquiera de los casos, vean otra dicotomía que se presenta en el área. Washington reconoce en este acto del Estado de la Unión a Guaidó. Trump se reúne con Guaidó en medio de que lo dijimos la vez pasada, pero es bueno recordarlo, un discurso que era más de campaña política que de acciones objetivas, medibles, mesurables, comprobables del Estado, ¿verdad? Porque según los demócratas, de nuevo, tuvo una sarta de mentiras alrededor de todo eso, inexactitudes sobre todo, que son de alto calibre. Bueno, Guaidó entonces es recibido por el presidente, está en el Congreso, está en el discurso del Estado de la Unión, se reúne con Trump, Trump le da todo el apoyo y dice que va a hacer mayores esfuerzos y mayores iniciativas para tratar de, no dice de nuevas elecciones, dice de quitar a Maduro, ¿verdad? Sí. En esa situación, Rusia, el canciller Lavrov, totalmente empoderado por Putin y demás, le ofrece la mayor de las ayudas a Venezuela. Y dice que lo va a ayudar económicamente, lo va a ayudar militarmente. Llegan 2 aviones a Caracas con gente, 2 aviones militares. La ayuda a Venezuela va a ser mayor en la medida en que crezcan las presiones de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela, dice el gobierno ruso. En cualquiera de los casos, este lunes, temprano, Mike Pompeo llama a Lavrov y le dice, y lo llama a cesar el comportamiento no constructivo hacia Venezuela. Rusia le responde, entre otras cosas, estamos a favor del gobierno de Venezuela y en contra de cualquier intento por la fuerza de sacar al gobierno de Venezuela, para que las cosas estén sí, ya lo había dicho para poner los puntos sobre la I. Ya lo había dicho anteriormente, ya habían dicho los dos la misma cosa anteriormente, pero la ratifican en estos momentos.
Rusia está demostrando, básicamente en ese sentido, los límites que tiene la política de Estados Unidos hacia Venezuela, ¿no? Y definitivamente aquí también hay muchos capítulos por venir. Entre otros, se habla de que en Bermudas, creo, ya ahorita, en estos momentos, se está dando un diálogo político entre fuerzas del gobierno de Venezuela con fuerzas de la oposición representadas por un delegado de Guaidó. Que lo que ha habido todavía no está muy claro, pero se supone que son diferentes movimientos que se están dando en diferentes niveles, ¿no? Lo interesante es el plano internacional de nuevo. Venezuela, por un lado, con la intención y ya declarada de Estados Unidos de ir en contra del gobierno de Venezuela, y Rusia apoyándolo, ¿verdad? Lo que de alguna manera es una versión geopolítica del conflicto, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Cuba? Y Cuba, lo que tengo hoy sobre Cuba me gusta mucho, porque además habla sobre la medicina cubana. Uh-huh. Y es que en cooperación con China, en la región de Xilin, en la parte de Shandong, se está desarrollando desde enero a febrero una vacuna que se llama interferón alfa 2B, que está siendo ocupada para combatir precisamente el coronavirus. Dicen que ya 1.500 pacientes se han recuperado a través de esta vacuna. Y aprovechó para hablar de la salud cubana en general, ¿verdad? Que ha estado tan criticada últimamente. Y para recordarle que pese al bloqueo y pese al embargo, UNICEF felicita a Cuba en el año 2018 por tener la tasa más baja de mortalidad en su historia, con 4 muertos por cada 1.000 nacidos. En 2015 logró, y fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud, eliminar el desarrollo del SIDA de la madre a los hijos. Sí, la transmisión. Sí. Y está incluso trabajando alrededor de una vacuna contra el SIDA. No se hable de otros... Contra el VIH. Contra el VIH. Uh-huh. No se hable también de otros éxitos como la vacuna contra el cáncer del pulmón, que aquí yo creo que sí es una... por lo menos en su momento, cuando comenzó esto, que fue hace varios años, era el primer país del mundo que desarrollaba ese tipo de vacuna, ¿verdad? Sí. Entonces en medio de todos los conflictos y en medio de todas las tensiones y en medio de todas las contradicciones geopolíticas, etcétera, ¿verdad? Es bueno señalar adelantos en el campo de la ciencia, sobre todo viniendo de científicos latinoamericanos. Uh-huh. En conjunción con chinos, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Este lunes, si no me equivoco, ha sido este lunes, el coordinador, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, que es el órgano al cual todos los organismos de salud del mundo coordinan, ¿ah? Y ha sido con el que se han puesto de acuerdo para la contención del coronavirus. Ha hablado justamente acerca de este nuevo coronavirus, resaltando dos cosas, me parece a mí. Primero, el hecho de que hay gente que ya se está infectando sin tener ninguna relación con viajes a China, en países que no son China. Hay una treintena de países que ya reportan casos, ¿verdad? Y ¿sin contagio? No, hay una treintena que reportan casos. Algunos de ellos son de gente que ha estado relacionada con viajes a China, ¿verdad? Pero ya se están empezando a reportar casos autóctonos, digamos, ¿verdad? En varios países. Y esto está preocupando a la Organización Mundial de la Salud, que está hablando que este es apenas la punta del iceberg, ¿verdad? En China, mientras tanto, continúan las investigaciones
del origen del coronavirus, porque lo más importante es saber de dónde viene. Y están hablando ya no del murciélago, como se habló al principio, sino que están hablando acerca de un animalito que está en vías de extinción y que sin embargo se comercializa en los mercados, un animalito parecido al cuzuco, que sin embargo se comercializa en los mercados chinos. Seguramente es alguna comida muy sabrosa, alguna cosa de esa. Pero se está trabajando en eso, pero dicen que le hace falta recursos especialmente para poder continuar la investigación y determinar una vacuna, porque el tema es vacuna. A mí me parece que el tema vacuna, no sé, aquí lo principal es contención. Y una cosa importante que hizo el representante de la Organización Mundial de la Salud, llamó a no politizar el coronavirus. Dijo que hay que trabajar todos juntos, unidos, para poder contener el efecto del coronavirus. Es que ahí sí, con mucho mayor dimensión, poner claro el moto de los socialcristianos. La solución somos todos. Así es, sí. Bueno, así están las cosas. Gracias, Cairo. El otro lunes tampoco viene Humberto, sigue con el festival se me quedó la parte de Arabia Saudita y los comentarios sobre el Tratado del Siglo. El Tratado del Siglo, sí. Lo podemos seguir porque eso continúa, eso sigue echando humo todavía, ¿no? Gracias por su atención en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.